Se cumplió la profecía. Llegamos al final de la segunda temporada. Tuvimos 6 conversaciones profundas con 6 personas interesantes que están trabajando, pensando o diseccionando algunas de las muchas transiciones de nuestra era. Pero toca tener una más. Vamos a conversar con Ro Prieghe y Juancho Balián, 2 de las personas del equipo que hacemos Sherpas, sobre qué aprendimos de prestarle mucha atención a gente que le presta mucha atención al mundo. Este es un episodio grabado al calor de la coyuntura, entre conflictos universitarios, tensión nuclear y promesas de conquistar Marte. Izquierda, derecha, peronismo, aceleracionismo y poesía. Netflix, Neuralink, Disney, TikTok, Telegram y Radiohead. ¿Cuánto del presente podemos entender? ¿Cuánto del futuro queda en el pasado? Soy Pablo González y esto es Sherpas. Este episodio no se parece a nada. No, total, pero los demás ya sé más o menos lo que tengo que hacer. Para mí, quizás te tranquilice, para mí no se parece a nada que hayamos hecho con un micrófono adelante, un micrófono propiamente dicho. Se parece a, no voy a decir cualquier reunión porque subirnos el precio, pero se parece de alguna manera a nuestras reuniones que no se graban. Subimos el precio suponiendo que esto sale bien. Ahí viene la parte de por qué alguien querría escucharlo. Si alguien lo está escuchando, que se haga esa pregunta. Bueno, Last Dance, Nacho. Estamos... Ay, amo tu reloj. Gracias. ¿Vamos? Vamos. El episodio de hoy, Marte nunca estuvo cerca. En febrero de 1999 se lanzó En caso de que el mundo se desintegre, un programa de radio pregrabado que se difundía por internet, pensando unir a la comunidad hispanohablantes. Apenas meses después, en enero del 2000, el actor Robin Williams creó un programa de entrevistas quincenal que se transmitía a través de la plataforma Audible, especializada en audiolibros. Sin embargo, fue en 2004 cuando el podcast se consolidó como formato. En julio de ese año, Dave Winer y Adam Curry lanzaron The Daily Source Code, considerado uno de los primeros podcasts por establecer el modelo de distribución de audio mediante RSS, que es el mismo formato que todavía usamos para distribuir podcasts como este. Pero este episodio no es sobre la historia de los podcasts, ni sobre el presente complejo de los medios, ni sobre el futuro de las plataformas digitales. Este es el momento Deadpool. Es el momento Fleabag, es la instancia de destruir la cuarta pared, si es que el audio tiene una cosa tal como la cuarta pared, porque este no es un episodio en el que hable con alguien que sabe muchísimo de un tema, sino es un episodio para conversar entre personas que estuvimos expuestas a tremendo caudal de información por no una, sino ya 2 temporadas de Sherpas. Vos que venís escuchando este podcast, pero también quienes lo hacemos adentro y afuera del aire. Este episodio no fue diseñado como una introducción, sino más bien como un epílogo, una pasada en limpio de qué le pasa a tu forma de ver el mundo cuando pasas meses o inclusive años investigando temas complejos y hablando con gente que sabe de esos temas para más o menos entender qué carajo está pasando en un presente turbulento e incierto donde está todo en juego. Lo que significa una nación, lo que puede y no puede hacer un robot, la forma en la que los espacios que habitamos nos dan forma a nosotros y nuestras sociedades, lo que hace un país en desarrollo en un momento histórico de transición, tanto con sus recursos naturales como con sus recursos humanos, o incluso tratar de entender si esa transición va a ser por las buenas o por las malas. Para eso, parte del equipo responsable de investigar, escribir y editar estas intensas conversaciones, hoy acá preguntándonos qué carajo pasa en el mundo, cómo llegamos hasta acá y más o menos a dónde creen que vamos después de la segunda temporada de Sherpas. Muy buen día, Rocío Prieghe, Juan Cruz Galeán. Muy buen día, Pablo. Muy buen día, Rocío. Buenos días. Creo que intentemos empezar por cómo llegamos hasta acá y después vemos a dónde vamos. Un poco con la esperanza que te olvides de hacer esa pregunta más cerca del final. Me gusta la pregunta de dónde creen que vamos. Tiene una cosa de propósito sobre la que voy a querer volver después que me parece interesante. Pero sí, empecemos por el principio, seamos conservadores. Yo quiero empezar por abrirle a alguien que escuchó la primera y segunda temporada, como el acto de diseñarlo, todo el tiempo que pasamos pegándole la cabeza contra la pared. Vos decías, Ro, cómo se arma una temporada, cómo se hace una lista de territorios que queremos explorar, cómo elegimos personas que pensamos que nos pueden llevar a conocer ese lugar. Yo creo que en ese sentido la segunda temporada fue un poco más fácil que la primera. En la primera teníamos todo un mundo por descubrir y teníamos también que aprender a hacer muchas más cosas. Para la segunda
ya sabíamos operativamente cómo investigábamos a un invitado, cómo lo convertíamos en entrevista, y me parece que nos fue más obvio qué conversaciones queríamos tener después de haber pasado la primera temporada, y ahí fue donde llegamos a decir, bueno, ¿cómo construimos la segunda? Medio que el punto de partida fue, si estábamos en un codo de la historia ya lo doblamos, muy bien, buenísimo el presente, queremos mirar el presente, pero también queremos mirar el futuro, queremos mirar a 2, 5, 10 años, cómo van a ser, quiénes son las personas con las que podemos hablar sobre cómo van a ocuparse de que eso pase. Y me parece que nos resultó esa búsqueda un poco más fácil, también porque con los años, desde Gato tenemos cada vez más personas cerca que nos pueden guiar cuando necesitamos mirar para adelante. Cada vez tenemos una noción un poco más clara de a quién le podemos hacer qué pregunta. Si les parece, voy en orden cronológico de repaso de esta temporada, aunque si bien ya lo dijiste, esperamos que las personas que estén escuchando este episodio ya hayan escuchado la temporada entera. Por ahí lo hicieron hace unos meses, por ahí lo hicieron lavando los platos y no se acuerdan tan bien quién fue cada invitado, creo que está bien. Y por ahí arrancan hoy y les estás dando el menú de esto es lo que pueden conocer. Totalmente. Entonces, primer episodio de la segunda temporada, autoestima nacional. Subimos la intuición de que el problema era productivo, que lo primero que necesitábamos resolver era eso, y dijimos, ¿qué hacemos con los recursos naturales? Porque en este bendito país hay un montón de recursos naturales. Ahora bien, ¿qué significa eso a nivel geopolítica? Hay recursos naturales que necesitamos nosotros, qué bien. Hay recursos naturales que necesita el resto del mundo, qué mal, o qué bien, depende cómo los distribuyamos, ¿no? La llamamos a Ana Julia Neise, porque estudia e investiga en desarrollo y crisis climática, y también porque trabajamos con ella en el libro Clima, el desafío de diseño más grande de todos los tiempos, y sabíamos que su perspectiva nos interesaba escucharla, y que probablemente nos sorprendiera en el episodio, cosa que pasó. ¿Qué te sorprendió? Que creo que me sorprendió su mirada más general, mucho más productiva de lo que esperaba, y como un poco de salir del laberinto por arriba, me parece que tuvo eso, y algo de lo que seguimos conversando medio bastante seguido es de hacernos cargo también de la conversión de, bueno, quizás es verdad que no podemos tener la calefacción al palo en invierno para pasarla bien y estar en short y en patas adentro de casa, y quizás todos esos memes de Twitter burlándonos de los europeos que tienen que lavar la ropa a la noche porque la energía es más barata, nos caigan encima en algún momento, y por ahí es una estrategia que sirve y de la que tenemos que dejar de burlarnos. Creo que hubo ahí algo de hacernos carne de esas cosas también y decir, bueno, seamos un poco más humildes y vayamos por ese lado. Igual también nos tocó convivir con un poco esas posturas más frugales sobre el futuro, sobre escasez energética. Yo me acuerdo de Ale Galeano hablando de escasez de internet, y posturas más aceleracionistas como Yuyo la temporada pasada, como Mati Peire diciendo no, vamos a tener que innovar nuestro camino de salida a esto, como ese salirle por arriba. También me pasó que Ana Julia trae este tema de somos un país en desarrollo, tenemos hidrocarburos, ¿los vamos a usar? Tipo, usémoslos. Y escuchar a una persona del ambientalismo genuino decir, sí, pero esto como país lo tenemos que usar. Nosotros emitimos el nada.nada% de hidrocarburos. ¿Qué hacemos con eso? ¿No tenemos presupuesto de energía para desarrollar nuestro país? Sí, también me pareció igual un episodio un poquito frustrante en algunos aspectos porque me generó esa sensación, primero de la mirada de recursos naturales ampliada. Uno cuando habla de recursos naturales piensa enseguida en petróleo y en agua. Y cuando Ana empieza a hablar también de humedales, de biodiversidad, empieza a hablar de un montón de otras cuestiones que podemos considerar recursos naturales, obviamente cobre, litio, pero eso ya sabemos que tiene una ventana más acotada. En algún punto empezás a decir, bueno, estamos frente al clásico problema de, acá hay un tesoro y hay un dragón durmiendo arriba. El dragón es la burocracia. El dragón son las dinámicas políticas, ideológicas y todos los resortes institucionales o de poder que te impiden efectivamente hacer uso de eso. Pues yo estoy de acuerdo con, usémoslos. De hecho, venimos de hacer el libro Clima, donde decimos claramente Argentina es el responsable del 0,49 o 4% de las emisiones
Venimos de un primer episodio de la temporada anterior, donde Elie Mule dijo que decrezca el norte, y me pareció fantástico. Y podemos hasta estar de acuerdo en todo eso, y aún así no logramos destrabarlo, porque estamos hablando de, bueno, ahora ya no, pero para cuando se grabó ese episodio estábamos grabando de el RIGI, estábamos hablando del RIGI. No solamente no encontramos los mecanismos institucionales para extraer valor, no extraer el kilo de litio que vende, extraer valor de eso, sumarle valor, sino hasta que hasta parece que estamos retrocediendo. Fue un inicio de temporada áspero, y tuvimos la charla de, che, está bien empezar la temporada así, pero bueno, es lo que es. Es la decisión que tomamos y si les parece mala nos lo pueden dejar en comentarios, aprenderemos para la próxima. ¿Cómo avanzamos de eso? Segundo episodio, las tierras prometidas. Vamos a los lugares que habitamos, cómo los disputamos, las ciudades particularmente, ¿no? Cómo hablamos mucho en Gato de diseño, de diseñar las cosas, cómo se diseñan ciudades, cómo un buen diseño de una ciudad nos puede hacer ganar calidad de vida. Ahí elegimos hablar con Fede Pur. Con Fede no habíamos hecho antes un producto editorial como con Ana Julia, pero sí lo leemos en su newsletter Una calle me separa, que sale desde Cenital, y que ya sabíamos que sus perspectivas y su información sobre el tema era muy abundante, entonces nos parecía interesante traerlo a hablar de ciudades y también de videojuegos, porque las personas tenemos intereses múltiples y sabíamos que había forma de cruzar esos dos mundos. ¿Qué te pasó con Pur, Juancho? Qué gran sujeto. Qué interesante de escuchar. Qué interesante de escuchar, qué ameno, qué ordenado, qué profundo, con cuánto insight. Me dan ganas de votarlo, ese ejercicio, la verdad, ese ejercicio final de cómo sería el mundo, de cómo sería la ciudad con Pur intendente habiendo ganado con el 80% de los votos. Yo estoy en el 80%. No, me parece que de vuelta hay algo que quiero definirlo como una especie de cohesión interna del proyecto Gato, porque eso hablaría muy bien de nosotros, sería un modo muy lindo decirlo, pero en realidad también se puede entender como una sintomatología de que nuestras obsesiones son más o menos la misma y vienen siendo más o menos la misma. Y Pur me dejó muy claro esto, que es algo que nos había enseñado Juanma, nuestro líder de diseño y socio fundador de Gato, de que uno diseña el mundo y el mundo te diseña a vos. Y en las ciudades esto está particularmente presente. Me quedó muy, muy claro de la charla con Fede eso. A mí me destruyó que en un momento le pregunto como qué fuerzas del presente le están dando forma a las ciudades, y yo anticipaba, mi expectativa es que me respondiera el cambio climático. Y me miró a los ojos y me dijo el capitalismo. Y dije, ¿qué? ¿Qué pasó? Y después se pone a hablar de ese capitalismo de plataformas altamente escalable, gestionando la ciudad como si fuera un parque temático de reproducir el capital, y fue como, ok, encontraste algo acá, chabón, pasó algo acá. Y también habla de esto de la ciudad hecha para ser consumida, no para consumir en la ciudad, no para albergar modelos de negocios, sino la ciudad como un modelo de negocios. La idea de este es el barrio que venís a consumir el barrio. Esta es la ciudad pensada para el turismo, ya sea interno o externo. Es una lógica de capital. Mirá que nosotros anticapitalistas no somos, pero es algo que me hizo acordar algo que decía Grabois la otra vez de que la lógica capitalista es una lógica completamente válida, pero que no es la única. No es la única lógica con la que opera una sociedad, no es la única lógica con la que operan las personas. Uno a veces quiere ir a la plaza y no quiere ir a la plaza porque hay un ánimo de lucro en eso, porque quiere gastar en eso. Es ir a la plaza. Y si a alguien se le cae la billetera y vos se la alcanzás, lo estás haciendo bajo una lógica de no esperar, que no es capitalista, porque no se estás alcanzando esperando que él saque un billete de esa billetera y te lo dé a cambio es una lógica de solidaridad. Entonces creo que en el
en el ser humano y en los modos de habitar, sobre todo en los modos de habitar en la ciudad, que es donde Fede dice que por su naturaleza caótica pasan cosas emergentes, operan muchísimas lógicas y lo vivo como un poco como un retroceso que todas esas posibles lógicas que están operando al mismo tiempo, al momento de diseñar la ciudad o al momento de administrarla, parece que se dejan de lado alrededor de, para ponderar o para priorizar la lógica capitalista. Con la que, insisto, está todo bien siempre y cuando no sea la única. Bien, seguimos hablando de capitalismos y comunidades que nacen del capitalismo más profundo. Tercer episodio, Dioses Eléctricos, que creo que es el que en el que más hablamos quizás de la temporada 1. En la temporada 1 hablar de comunidades radicalizadas nos cambió mucho, nos abrió un montón de miradas, sobre todo por el momento en el que pasó. Estábamos en plenas elecciones y fue muy importante el episodio con Ruoco. En este tercer episodio dijimos, bueno, sí, hay comunidades radicalizadas en Argentina, también en el mundo, y esas comunidades tienen sus líderes, y esos líderes aparentemente eligieron el camino del transhumanismo, eligieron esa relación con la tecnología en particular, porque tenemos un montón de formas de relacionarnos con los algoritmos y con la tecnología. Y como ya habíamos descubierto en Gato, en el primer libro que salió este año, que es OK Pandora, necesitamos hablar de tecnología. Para hablar de tecnología, necesitamos hablar con filósofos, y trajimos a Maxi Zeller para tener esa conversación y hablar particularmente de inteligencia artificial, de transhumanismo, de psicodélicos y más. Me gusta porque es la protesta de decir, necesitamos hablar de algoritmos. Por supuesto que hay que invitar a un filósofo. ¿Cómo no voy a empezar hablando con un filósofo? Hay una revalorización del lugar del filósofo estos días, me parece. Estas épocas, una necesaria. Y porque está esa orfandad de para qué hacer el puente, ¿no? Maxi en un momento dice, como la pregunta no es ingenieril de cómo hacemos el puente, la pregunta es anterior de ¿deberíamos hacer este puente? ¿Para qué sirve un puente? ¿Necesitamos hacer un puente? Sí, totalmente. Sí me quedo con lo que decían de Ruoco hace algo interesantísimo, que es poner en juego esto de la potencia memética y las narrativas como forma de cohesionar, que es lo mismo que trae Maxi cuando habla del transhumanismo como cuerpo cohesivo. Inclusive me cuesta decirle transhumanismo después de que él defendió tan bien que en medio que no hay tal cosa como transhumanismo porque el humano ya es transhumano. Pero me pasó que preparándome para esto volví a escuchar algunas cosas y me acuerdo de cuando Pur dice lo que cambió es que los algoritmos pueden gestionar a escala lo que está pasando. Y me quedé pensando en qué va a pasar cuando Neuralink no logre ya capacidades humanas de transferir información y de ancho de banda, sino sobrehumanas. ¿Qué pasa cuando esa herramienta logra dar un salto que habilita una conversación cognitiva entre sujetos que ninguna otra herramienta había habilitado nunca antes? Porque todas las herramientas que usamos son extracorpóreas de alguna manera, ¿no? Como yo puedo intercambiar información con el celular y tengo determinados sustratos, el escrito, el visual, el auditivo, lo que sea. Pero cuando el ancho de banda sea cerebro a cerebro y siga creciendo, ¿realmente no va a pasar algo? ¿No va a haber un cambio en la forma del sistema por escala o ancho de banda? Como Airbnb es un cambio de la forma en la que se gestiona el espacio material, que no tiene que ver con lo que pasa en un usuario usando un algoritmo y una app, sino en 2 millones de usuarios haciendo lo mismo. Si son 2 millones de neuronas disparando al mismo tiempo, creando sentido entre dos cerebros, ¿no pasa algo ahí? Seguro pasa algo. Lo que no sé si ese algo es tan distinto a lo que viene pasando antes, ni si va a ser, y esto es para escucharlo de nuevo en 5 años y ver qué pasó, ¿no? Bola mágica no tenemos, pero creo que la pregunta un poco es ¿a qué escala va a pasar eso? Más allá que cada Neuralink sea mega archipotente, ¿cuántas personas van a tener puesto uno? Eso creo que es una pregunta importante. Y ¿cuán abrupto va a ser ese cambio? Porque quizás es tan gradual que no nos damos cuenta. Quizás está siendo tan gradual que no nos damos cuenta. Sí, creo que tengo un argumento a favor y uno en contra de lo que estás diciendo. A favor pienso en la imprenta, en la invención de la imprenta. Cuando
Gutenberg inventa la imprenta, los libros ya existían, tenían otro formato, ¿no? Venían de los códices, pero ya existía algo similar al libro. ¿Qué es lo que permite la imprenta? Solemos pensar que lo que permitió fue que los libros llegaran a más personas. Y eso es bastante discutible porque el nivel de alfabetización que había en el momento era más bien bajo y las cadenas de distribución que habían eran más bien bajas. Vos para acceder a un libro no solamente tenías que poder leer y tener una educación particular que estaba más que nada reservada a la aristocracia, sino que además principalmente tenías que vivir cerca de una estación de tren, porque si no tenía la distribución de libros la capilaridad que tiene hoy en día. Lo que sí tuvo, el primer impacto que tuvo fue un impacto cognitivo, porque una persona, un mismo sujeto empezó a tener a disposición más cantidad de libros. Por lo tanto, en una misma subjetividad empezaron a convivir más textos al mismo tiempo o en un periodo, digamos, acotado. Ya no leías un libro por año, podías leer 5 libros por mes. Y eso fue, si se quiere, el cambio más inmediato. Después sí, por supuesto, se puede ir haciendo el recuento de todos esos otros cambios que consideramos más a mediano plazo. Yo creo que no es menor que algo como lo que estás describiendo pueda tener un impacto en nuestra cognición. Pero después, por otro lado, también pienso algo que aprendimos de El nudo de la conciencia de Enzo Tagliasucci, y es que la conciencia es una aguja, es el ojo de una aguja, y hay que pasar todo por ahí. Entonces, si vos tenés seres, no quiero decir sujetos porque me da, pues esa palabra es un poquito más complicada, pero si tenés algún tipo de entes, gracias. Tenés entes sintéticos hablando entre sí y comunicándose a una tasa de transmisión de información que para nosotros es completamente sobrehumana, bueno, eso para nosotros pasa a ser parte del entorno. Eso para nosotros, en algún punto, desde nuestras conciencias que solamente pueden pensar sintagmáticamente, no, eso es un poquito incorrecto, pero digo, podemos narrar, si se quiere, sintagmáticamente, podemos ordenar la información de una cosa a la vez. Un fenómeno de esas características, yo no veo que vaya a ser demasiado diferente del clima. Yo no veo que vaya a ser diferente de un proceso de la naturaleza. Digo, si hay dos entes comunicándose a velocidad y a tasas sobrehumanas, creo que lo puedo entender como puedo entender una tormenta. O sea, pues, sí, entiendo los fenómenos que están ocurriendo, no te puedo describir exactamente lo que está pasando. Bien, llegamos a la mitad de la temporada. Empezamos la temporada diciendo el problema es productivo. En la mitad no cambiamos de opinión y hablamos de que la siguiente transición es material y particularmente con las ciencias de la vida en el centro. Además, nos interesa pensarlo desde Argentina, como creo que toda la temporada y la temporada anterior también. Y si bien ya habíamos hablado un poco de ciencias de la vida o de una revolución material desde las ciencias de la vida con Yuyo en el último episodio de la primera temporada, ahora invitamos a Mati Peire, que es CEO de Griex, que es una aceleradora de startups biotecnológicas, que Mati apostó su vida a esto hace mucho tiempo, cuando era un futuro muy improbable, o al menos eso parecía para la mayoría de las personas, no para él, porque confío en que tomó la decisión bastante a conciencia, y nos vino a traer una mirada un poco más amplia, con 70 empresas ya formadas en su haber, y con un conocimiento del campo muy ancho, y de muchas perspectivas distintas, pero siempre desde acá. ¿Qué te pasa a vos, Ro, que vos sos profesional porque Ro es bióloga, ¿no? Información clave para quien escucha. ¿Qué te pasa de tenerlo tan cerca de casa? De decir esto de si hay un cuerpo tecnológico acorde a las necesidades de rediseño civilizatorio que tenemos, es un poquito el nuestro. Sí, me parece espectacular. Me pasa que es algo que en nuestra formación, digo nuestra porque vos también te formaste en la misma casa de estudios que yo, en la misma carrera, estuvo re ausente. Creo que eso cambió un poco en generaciones más jóvenes, pero que como bióloga no me formé o no me encontré tanto con lo productivo, y de golpe lo escucho hablar a Mati o a startups del portfolio de Griex y es como, claro, recontra es por acá. Y
Y me parece muy interesante también como la relación entre, bueno, esto que, nada, la relación ciencia básica, ciencia aplicada, que creo que en esta mesa ni hace falta recuperarla porque sabemos que son dos caras de una misma moneda, pero de golpe hay gente haciendo cosas muy zarpadas que para mí lo más interesante son las ideas que empujan a eso, más allá de que después lo puedan destrabar con tecnologías que quizás, no sé si voy a decir yo domino por la información, porque no sé si dominar es la palabra correcta, pero que conozco en otros usos, pero que es un poco lo contrario a que si solo tenés un martillo, todos los problemas son un clavo. Es como gente que mira los problemas y dice, ¿y a esto con qué herramienta le doy? Y quizás no está en la caja de herramientas que estaba buscando y encuentro una nueva específicamente para eso. Para mí hay esa forma de ver el mundo y esas ganas de transformarlo para bien son parte de lo que me da esperanza en la conversación que abriste al principio de cómo vemos transformarse el mundo. También hay gente que está buscando cómo hacerlo un lugar mejor y eso me tranquiliza. Y hay una versatilidad, vos hablabas como del problema, ¿no? Y acá no es que hay clavos, hay tornillos, hay de todo. El problema es hipercomplejo, tiene que ver con rediseñar sistemas productivos. Y como que me pasa que todo lo que es ciencias, tecnologías, técnicas de la vida, lo digo así para ser amplio porque hablo desde la química verde hasta el diseño de paisaje agroalimentario, ¿no? Como toda cosa que entienda, emule, simule, diseñe a favor de los ciclos de la vida. No estamos hablando de una tecnología que va a resolver todos los problemas. Estamos hablando de que los problemas son hipercomplejos, pero que lo que tienen son algunas cuestiones básicas en cómo resolverse, ¿no? Digo, estos problemas van a tener límites. Digo, tu sistema productivo no puede ser ilimitado. ¿Por qué? Y porque la verdad que el sistema biogeofísico no lo va a aguantar. Ok, los sistemas vivos ya vienen con eso imbuido, ¿no? Esa noción de sus propios límites, de no sobregirarse, de lo que le pasa a un sistema vivo cuando tiene mucho de un mismo organismo, que muchas veces el feedback loop es en contra de su propio desarrollo. Entonces hay una cuestión de cuestiones casi naturales, de principios de diseño, no voy a decir imbuidos, voy a decir seleccionados por la historia termodinámica de esto que es quemarnos de a poco estando vivos, que le queda bien al problema que tenemos. Como me esperanza tener un cuerpo de soluciones y de gestión de la materialidad que también nos trajo la Tierra hasta donde está, porque recordemos que no tenemos que terraformar Marte. Ya terraformamos un planeta, lo terraformó la vida, le dio estabilidad. El tema es que después las tecnologías antropogénicas que usamos perturbaban más ese hardware de lo que lo dejaban regenerarse. Entonces la pregunta de si el cuerpo tecnológico de la vida va a ser más apto, va a tener un mejor match con esa necesidad de regenerarlo a la velocidad que puede el sistema y no a la velocidad que tenemos ganas de producir, me parece interesante. Tengo una esperanza no nula de que eso funcione. Y a mí me impresionó otra cosa que dijo Peire, que dijo algo así como lo más difícil ya lo hicimos. Y ahí me pregunto en cómo pensás las cosas intergeneracionalmente, ¿no? En este momento que se está hablando de la universidad pública, del rol de tener profesionales. Y Peire diciendo, mirá, lo más difícil, posta, ya lo hicimos. Que fue formar un cuerpo profesional que puede crear estas cosas. La condición de posibilidad vino en los últimos 30, 40, 50, 60 años con la formación de un cuerpo científico. No es un tipo que te dijo, no, hay que echar a todos los científicos y se pongan a hacer tecnología. No, ni en pedo. La ciencia básica es la condición de base y es la condición reproductiva. Si no tenés universidad, si no tenés investigadores, no tenés futuros investigadores. De ahí empieza el ciclo. Sí, y es algo que hemos charlado ya varias veces pensando en cómo nos posicionamos frente al ajuste a la universidad y no existe desarrollo sin universidad, no existe desarrollo sin ciencia, o por lo menos no existe hasta ahora. Creo que el plan que están proponiendo desde el gobierno es que eso sí se puede hacer y probarlo, pero la historia no los avala y yo no puedo imaginar una forma. No puedo imaginar un futuro sin este cuerpo de tecnologías y no puedo imaginar una forma en la que este cuerpo de tecnologías exista sin una base, como decíamos recién, de educación que esté a la altura. Sí, puede, retomo lo que decías que dijo Peire, que la parte más difícil ya la hicimos, que fue formar estos profesionales, recontra,
pero la tenemos que seguir haciendo. Que no digo que Mati no diga eso, ¿eh? No, Mati no. claramente decía eso también, pero digo, hay algo de mirada estática de, bueno, como ya le pongo un check a tener los profesionales que necesito. Ahora los voy a quemar. Ahora los voy a quemar. Volvemos a lo que decías vos, la vida tiene sus propios límites. Los ciclos de vida de las personas tienen límites particularmente bastante cortos. Digo, los profesionales que ya formamos, podemos esperar que sigan existiendo y produciendo científicamente 50, 60 años más. No, y además si soy muy generosa. La pregunta es si el sistema es extractivo o regenerativo, ¿no? Si vos formaste este cuerpo profesional, ahora lo transferís a la industria y no lo regenerás, joya, vas a tener 20 años de superaceleración y después se cortó todo, tierra arrasada, suelo donde no crece nada más. Porque el espacio humano para la generación de profesionales de la camada siguiente, para exploración de los límites, para todo ese ejercicio, esa es la base donde crece lo demás. Sí, siempre y cuando queramos que haya un lo de más para crecer. Y ahí voy a llegar al 5.º episodio de la temporada, Tercera Guerra Mundial. Es donde más lejos nos fuimos, donde creo que un poco más miedo le teníamos, en tanto menos background teníamos nosotros. Y lejos de ser alentador lo que encontramos con la investigación, nos encontramos con un contexto global frágil, mucho conflicto que puede escalar todavía más. Y además con algo que se da por primera vez, o lo entendemos así por primera vez, que es hay corporaciones más grandes que los estados-nación. Quienes entran en guerra hoy en día son las naciones, son los estados, distintos organismos que conjugan estados, pero son los estados, y de golpe nos encontramos con el impacto que tienen las corporaciones. Ahí la búsqueda de con quién conversar de esto tenía que ser necesariamente alguien con quien no hubiéramos hablado todavía, y por suerte encontramos a la persona correcta con la que podíamos tener esa conversación, que fue Dacil Lanza, que es periodista especializada en política internacional y que además tiene un newsletter Mundo Propio, que también sale de Cenital y con quien pudimos conversar para nada tranquilizadoramente, pero por lo menos con mucha información y mucha certeza, mucha tranquilidad en tanto a la forma de transmitir los contenidos, no en tanto al contenido que estaba transmitiendo. No, y un dominio del ancho de Dacil increíble, porque yo preparándome para la conversación escuché de ella tipo entrevistas, un podcast muy bueno que hizo en Nueva Sociedad, que enfocado en política latinoamericana, pero como una persona que te pudo ordenar la conversación de esa manera, y además esto de no quedarse solamente en lo Estado, ¿no? O en lo nación. De golpe alguien que te está investigando cómo Telegram y Pavel Durov entran en tensión con Putin, o qué pasa entre Twitter y Lula, o qué está buscando hacer Lula con un empuje al Mercosur o a la integración en un momento de atomización, de desintegración total. Sí, de aceleración. Es algo que venimos hablando ya de hace tiempo, que es que los estados-nación ahora tienen unos contendientes que no responden a la misma lógica, que no están atados a las mismas leyes y que son igual o más poderosos. Y cualquier análisis serio los tiene que tener en cuenta. Y de golpe Lula entra a Twitter de nuevo y dice, aquí es Brasil, viva, y sí, como, estamos viendo la historia pasar. Pero también el costo para Elon Musk de toda esa batalla fue bastante marginal. Me parece que hay una victoria moral ahí de Lula poniendo las reglas. En mi país se hace lo que yo digo, que nos encanta, y que en este momento nosotros estamos en una situación absoluta de carencia de ese tipo de actitudes en Argentina, y lo vemos con mucho amor, pero yo no creo que haya sido una verdadera herida para Musk, en términos de que no creo que haya cambiado profundamente la forma en la que estas megacorporaciones se manejan respecto a la soberanía de otros países. Justo ayer lo escuchaba a Pepe, veníamos hablando en bicicleta con Ro, camino para acá, de algo que dijo Santi Siri con Pepe Rosenblatt, de Elon Musk como el presidente proxy de Occidente. Y fue como, esa idea es horrible, pero es verdad. Eso es lo que
eso es lo que quiere, ¿no? Como esa es la búsqueda. El síndrome de Doctor Doom con el que convivimos es interesante. Y también esto, ¿no? El aparato ideológico que lo va a habilitar, ¿no? El aparato ideológico, las migas que nos van a tirar a los humanos para que estemos contentos de jugar con el joystick 2 desconectado. Mientras estos titanes, que ahí me quedó también algo que dijo Peire y yo no lo esperaba. Peire dijo, tal vez necesitamos nuestros propios titanes. Y yo me quedé con esa idea. Como me hago la pregunta de cómo hacen los países, los estados, las regiones para participar de estas conversaciones sin tener sus núcleos de poder, que yo creo que hoy esos núcleos de poder están muy orientados por la tecnología. O sea, ¿cómo hacemos para participar de eso si no tenemos cuerpos tecnológicos? Porque el poder de... El otro día decía el mismo Elon en una entrevista, yo les puedo caer mal, pero ¿sabes qué? Miren el track record de cómo aterrizo cohetes. Y vos decís, sos un forro, pero tenés razón, ¿eh? Sos un forro, pero estacionás edificios y los agarras con palitos en el aire. Sí, y eso su no equipo pasó de nunca. ingenieros hace eso. Sí. Pero Perdón que me ponga un poco... estoy de acuerdo, pero el que se lleva el crédito y tiene la lleva el crédito potestad es él. legal y está en una arquitectura de sistema que defiende por la fuerza que él puede decir que es él. Una arquitectura de sistema y una narrativa heroica. Una narrativa de grandes sujetos. A mí me parece que ahí en lo que dijiste hay una línea para trazar entre Seller, Peire y Lanza que tiene que ver con esto de la ideología, en qué creen los grandes héroes, entre comillas, de nuestra época. Porque cuando Seller hablaba y trataba de desarmar la sigla, el TESCREAL, empezaba a encontrar un montón de contradicciones con que no todos estos tipos, no todos estos titanes creen en las mismas partes de esa sigla y por regla general creen en las que les conviene. Y hay algo que ya no me acuerdo si se lo escuché a... Pudo haber sido Seller, pudo haber sido Martín Cohen, pudo haber sido Pedro Saborido. La verdad, él es un amplio... Me quedé con la idea, no con el enunciador. Pero tiene que ver con esto de, cuando todo lo que vos crees, todo tu aparato de creencias coincide con tus intereses, y capaz es sospechoso, capaz tenés que revisar tu aparato. Es medio raro que todo aquello en lo que vos crees justo coincide con lo que más te conviene. Y cuando Mati dice, tenemos que crear nuestros propios titanes, ahí hay una suerte de trade-off que tiene que ver con, sí, estaría buenísimo crear nuestros propios titanes que tengan, que compartan, que estén alineados, como queremos que la IA esté alineada, queremos que estos titanes estén alineados con nuestros valores, y por otro lado es aceptar que los titanes son inevitables, es aceptar que las élites son inevitables, y eso es un poco una herida narcisista sobre todo para una generación, no sé cómo será en el caso de la gente joven, pero digo, pero sobre todo para una generación para la cual la caída del muro de Berlín no está tampoco tan lejos, para la cual hubo en este país en los años fines de 90 y de 2000, las agrupaciones que estaban dando la pelea en la calle eran más bien de izquierda. Hoy esas agrupaciones han perdido terreno y han ganado terreno agrupaciones más de corte peronista, si se quiere, en términos de lo que es organización de la calle. Obviamente hay otras, está también la presencia de los grupos religiosos, la izquierda sigue activa desde ya, pero creo que todavía nos cuesta, sobre todo en un momento en el cual estamos volviendo a discutir el capitalismo. No se olviden que hace 5 años todavía estábamos diciendo izquierda y derecha son categorías obsoletas que ya no describen la realidad. Vino Milei y dijo, son todos zurdos. Y dije, pará, capaz tenemos que volver a discutir en estos términos. Me parece que hay algo ahí respecto a si somos capaces de aceptar las élites como algo inevitable
y una vez que la aceptamos como algo inevitable es demandarles que sean las élites que deberían ser desde una lógica casi iluminista, ¿no? Si, bueno, ustedes que están tan adelante, ustedes que la ven, que tienen el dinero, que tienen la prosperidad, que la ven, bueno, irradien hacia abajo, bueno, edúquennos, bueno, desarrollen el país. Claro, bueno, cumplan la propuesta de valor del capitalismo, digo, cumplan la propuesta de valor de innovación y progreso, no sean rentistas paja. Claro, un poco me parece que se trata de eso, la discusión que estamos dando, y por eso es, y no me quiero poner muy coyuntura, pero no hay manera de evitarlo porque la coyuntura nos marca, un poco eso es el problema, un poco esa es la batalla cultural, si se quiere, que se está dando con la propuesta libertaria. La propuesta libertaria en el fondo es, no hace falta hacer eso. No. Cada cual lo suyo, cada individuo trata de maximizar su renta y eso está, y ahí se acaba el asunto. Y no hay una concepción de lo público. No hay una concepción siquiera de país. El país es simplemente un territorio donde estamos parados. No hay una idea de, como la que está disputando mucho otros discursos como el de Rebord, mucho más metafísicos, de ser nacional. De qué es ser argentino. Si vos discutís qué es ser argentino, bueno, entonces estás discutiendo la necesidad de que ciertas prácticas, ciertos individuos se supediten a eso que es más grande que ellos. Y la discusión que está tratando, la lógica que está tratando de instalar, o que ya en gran medida logró instalar Milei, tiene que ver no solamente con una lógica capitalista, sino con una lógica capitalista individualista, donde no hay algo de lo compartido. Sí, es el Thatcher 2.0, no es Thatcher diciendo no hay tal cosa como una sociedad, no hay tal cosa como una experiencia común, no hay tal cosa Claro. como una comunidad en ningún level. No pasa, o sea, no hay tal cosa como interacción humana que sea significativa, relevante y pase por afuera de las lógicas de intercambio, lo que decías vos antes. Solidaridad, no. Sentir nacional, no. Cultura, no. La sensación de que de alguna manera un argentino o argentina está un poquito más dispuesto a ayudar o a desearle el bien a otro argentino o argentina, se elimina. Tiene esa cosa que lo hablamos mucho en términos de, vos decías esto de la izquierda-derecha como ejes no nos sirven. Yo creo que le pongo un asterisco a ese porque también me parece que aparecieron ejes nuevos que son interesantes. Y ahí hablaste de un eje que ni siquiera es nacional global, es nacional postnacional. O es nacional ex-nacional. Que me acuerdo de Ale Galeano diciendo le ponemos pos adelante a las cosas cuando todavía no les podemos poner un nombre. Esto no tiene que ver con lo nacional y lo global. Tiene que ver con lo nacional o la renuncia de lo nacional. Esto va a correr. Y que lo diga la institución, un presidente, es interesante y es histórico. Claro, pero es el mismo discurso que te suele plantear que la visión socialista es utópica y que nunca va a funcionar en ningún lado, y al mismo tiempo te vienen a plantear ideas como esta de no hay tal cosa como sociedad, que es por lo menos alucinatoria, quiero decir, claro. no alucinante. O Alucinada. sea, decís, un concepto de sociedad lo podés rastrear hasta Gilgamesh, que es el poema épico más antiguo del que tenemos registro. O sea, no hay, o sea, la idea de conjunto, de grupo social con un interés compartido es, podés ir hasta los orígenes más neblinosos de la antropología y lo vas a encontrar. La pregunta es, ¿por qué a estas ideas, no sé cómo decirle, completamente arriesgadas, por decirlo de algún modo, de golpe le damos entidad, le damos un espacio predominante, lograron de algún modo ocupar el centro del campo discursivo y ahora estamos todos bailando alrededor de eso. Yo creo, y un poco estoy adelantando algo que traje para después, pero yo creo que ejercicios, intentos, productos o como sea que le querramos llamar a esto que estamos haciendo como Sherpas, funcionan un poquito como instancia de resistencia a eso.
funcionan un poquito como, bueno, no, vamos a pensarlo. No sé si lo vamos a pensar bien, mal, no sé si la lista de invitados era la correcta, la incorrecta, si nos faltó, no lo sé, pero me niego a no pensarlo. El aterrizaje de temporada fue amable. Sí, y dialoga mucho con lo que estabas diciendo recién, Juancho, porque me parece que hay algo de, para todas las personas que vemos un valor en lo comunitario, que yo creo que por suerte seguimos siendo un montón, vivir en este mundo tan regido en este momento histórico y en este momento nacional particularmente, tan regido por lo individual, la competencia y la fragmentación, es bastante desesperanzador y desesperante. Y entonces la temporada elegimos aterrizarla mirando para adentro, y puede sonar contradictorio, ¿no? Porque estoy hablando de la importancia de lo comunitario y decimos miremos para adentro, pero miremos para adentro para entender cómo hacemos para vivir mejor en este mundo que está diseñado para, de mínima, ponernos los pelos de punta, en este contexto, en este momento. Y ahí creo que las dudas sobre quién era nuestro mejor Sherpa no existieron, digamos, es la mejor persona que conocemos para guiarnos en este camino. Es Arrieta, es médico del estilo de vida, es amigo, es autor, es editor de libros de gato. Hay chances de que sea la mejor persona que conocemos, punto. Es médico de personas del equipo, literalmente. Sí. Y sus familias, ya más aún. Pero aparte, ese es de las personas que sabés que de una conversación con él vas a salir mejor de lo que entraste. Y eso no es así con la mayoría de las personas. Pero adelantándome, Pabli, a que probablemente me preguntes qué me sorprendió de ese. A mí el episodio de ese me sorprendió un montón por la calma que logró transmitir, o por lo menos que me logró transmitir a mí, y la idea de tenemos un montón de recetas, ni siquiera son recetas, tenemos un montón de formas de apuntar a este vivir mejor, a sentirnos mejor, encontrarnos mejor, pero no hace falta que te apures para implementarlas todas juntas. Ese dijo algo muy lindo de, cuando hagas estos cambios van a ser para toda la vida, no hay diferencia si los haces hoy, mañana, en 10 meses o en 2 años. Hacelos a medida que puedas, y creo que eso es súper valioso en este momento de tanta aceleración de ser constantemente el meme de estoy aburrido, estabas, y que ya ni siquiera la semana nos sirva como unidad temporal. Digamos, cuando haces la recapitulación de qué pasó en la semana, cada día hubo un evento canónico diferente. Entonces, poder traer un poco de tranquilidad y pragmatismo, porque no es una tranquilidad de todo va a estar bien, es una tranquilidad de anda adoptando estos cambios. De estos cambios, adopta los que te resulten más fáciles para empezar, adopta los que te resulten que no son tan distintos a tu estilo de vida actual. Y eso para mí es un gran valor del episodio, que se está estrenando, se estrenó hoy, digamos, hace unas horas cuando estamos grabando, con lo cual no sabemos todavía cuál fue la repercusión que tuvo, pero yo creo que a mucha gente le va a hacer bien. A mí me pasó que te protesto, pero solamente un poquito, la noción de lo individual, porque ese hace algo muy hermosamente, que es recordarnos todo el tiempo que el humano es un ser social y que los vínculos humanos y nuestra interacción con otras personas es parte de lo que nos da concretamente salud. No estoy siendo metafórico, estoy diciendo que uno de los pilares de la medicina del estilo de vida es cómo llevas y nutrís tus vínculos con otras personas, que nos hacemos bien. Y eso se conecta muchísimo con el episodio de Federico Pur. No puedo parar de pensar en eso. En la idea de terceros lugares, en la idea de espacio público compartido, en la idea de ciudades que maximizan el bienestar. Poner un espacio verde no solamente tiene implicancia, un servicio ecosistémico a partir de lo climático, sino que es un lugar donde la gente se cruza, se ve, lleva al perro, se toma un mate y a 2 metros hay otra persona tomando un mate, y aunque no hablen, a los dos les bajó la ansiedad. Y si les bajó la ansiedad a los dos, probablemente después tengas menos presión en el sistema de salud. Es un círculo virtuoso tan evidente que es estúpido que no lo estemos ejecutando a mayor... Es carísimo. Cuando Pur dice, tipo, ¿qué harías? Y movilidad activa. Y vos decís, si Pur te plantea ciudades con movilidad activa y Arrieta te
plantea sujetos en que se bici, muevan más y sí. se encuentren con otras personas. Y te das cuenta que nosotros ahora tenemos una plaza a 2 cuadras del trabajo. Voy a defender esa plaza con mi vida. Voy a defender... Tu vida me parece un poco mucho. Bueno, pero voy a defender esa plaza con mucho ahínco. Con tu bicicleta, que es Con algo que mi- querés un montón, pero que no nos complica Sí. tanto la vida a los demás si deja de estar. ¿Sabes qué es lo lindo que tiene esa plaza? No tiene rejas. No tienes rejas. No tiene teatro de seguridad. Es maravilloso. Y nunca hablé con tantos viejitos. La relación intergeneracional es muy interesante. Porque salgo a caminar con el perro por ahí. Tengo un cachorro, Chaco, de 8 meses, que va y saluda a todas las personas sentadas. Nunca tuve tantas conversaciones azarosas, amables, bajadoras de ansiedad intergeneracionales como eso. Y no puedo parar de pensar también en... De nuevo, venimos hace unas semanas de ir a ver el documental de Ofelia sobre nuevos tipos de trabajo, ¿no? Los sujetos algorítmicos. Y una pregunta que no paro de hacerme después de haber hablado con Seller, después de haber hablado con Mati Greenberg, después de haber hablado con toda la gente que hablamos, de cómo construir ese sujeto común, ¿no? Mi esperanza está en que las ciudades nos den un poco esa cohesión, porque las fábricas, no voy a decir ya no existen, sino ya no son la única forma de organización. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde nos encontramos las personas distintas, intergeneracionales, para construir algo que sea común, pero que no va a poder ser únicamente nuestro trabajo? Porque no pasa así solamente. Yo creo que en parte también necesitamos que deje de ser solamente nuestro trabajo. Hay una necesidad de que no estemos todas las personas trabajando 8 horas o más todos los días, porque te quita mucho espacio. O sea, incluso habiendo esos terceros lugares que comparto completamente, que son necesarios, te quedás con poco tiempo para ir a la plaza cuando todas las personas estamos empleadas a tiempo completo. Y voy a hacer acá una aclaración de que entiendo que estamos en un contexto en el que mucha gente está desempleada y es mucho peor. Digamos, no estoy bogando por el desempleo, estoy bogando por una jornada laboral reducida, que el año pasado era una discusión que parecía que tenía sentido dar y este año parece que por los próximos 40 años está completamente negada. Sí, en el año pasado, este mismo episodio, estábamos hablando del ingreso universal. Qué Y lejos ahora ha quedado. Y ahora es como, bueno, ok, me conformo con menos. Otra cosa que nos pasó, a mí me pasó, primero quiero contar algo, de nuevo para quien escucha que puede ser divertido. Recién nombradas el episodio de Dasil, Tercera Guerra Mundial, yo me encontré con ese nombre cuando leí Las Pastillas. Hay una parte de este proyecto que alguien que escucha no sabe, no tiene por qué saber, pero que me parece interesante y divertido, es que yo no conozco las pastillas cuando las voy a leer. Juancho escribe Las Pastillas y parte del mito y de lo divertido de hacer este proyecto es que yo me las encuentro cuando las tengo que leer y me encuentro con lo que fue el episodio procesado a través de Juancho. Y me acuerdo que termina con el episodio de hoy, Tercera Guerra Mundial. Y yo, ok, te fuiste de mambo, chabón. Y después dije, uy, no. ¿Vos escuchaste el el Claro. episodio? El episodio re es sobre eso. Y fue como, uy, re estamos hablando de esto y estamos hablando en serio y esto no es especulativo. Tuvimos que hacernos esa pregunta. Tuvimos que hacernos una pregunta para la Tercera Guerra Mundial. Y no respondimos tajantemente que no. Fue más un cuándo que un sí y bueno. Y a mirar el estrecho de Taiwán que hace unos días, porque después del episodio de Asil, Irán se mete y escala el conflicto y unos días después hay ejercicios chinos con 2% de su fuerza militar mostrando un despliegue completamente abrumador. Y no nos de poder. olvidemos que estamos en este momento, al menos de la boca para afuera, alineados con uno de los dos bandos en caso de que haya una tercera guerra mundial. ¿No? Argentina, cito textual, ha abandonado su tradición de neutralidad para alinearse con los países del mundo libre, comillas, comillas, comillas. Con nuestro presidente proxy de Occidente, Elon. Claro, con lo cual la discusión de si hay o no hay una tercera guerra mundial, más allá de que siempre, incluso si no estuviésemos alineados a nivel económico, tendría muchísimo impacto. En este momento nos importa un montón. No es menor la posibilidad de que pueda haberla. Y además Dasil trajo algo, lo cual después voy a ahondar un poquitito, pero trajo algo que
que fue el miedo a las bombas nucleares. Algo que nosotros no vivimos en carne, ¿no? Sí, que eso es tan anacrónico, ¿no? Cuando uno lo dice. Pareciera como, ¿qué es esto? La Guerra Fría. Sí, no habíamos superado ya esto de explotarnos. Un montón de A mí me resulta más desarmes. anacrónica la Guerra Caliente que la Guerra Fría, creo. Me parece más estúpido. No sé, los dos son estúpidos, ¿eh? Sí, pero ahora tenés la guerra turbofría, tipo los ataques informáticos, como la que no ves venir. Y de Claro. golpe se cae toda la infraestructura. Sí, total. Sí, la misma IA que estás diciendo, uy, estoy haciendo mucha delegación cognitiva porque pongo el Waze para ir a todos lados aunque me sepa el camino, es en el fondo la misma tecnología que mañana puede desencriptar los sistemas militares de Corea del Norte y que se vaya todo muy al carajo. Esa paranoia Sí. es... nosotros siempre la vivimos, crecimos en una época de paz. Y la vivimos como un relato del pasado. La gente antes vivía con paranoia. Nosotros no vivimos con paranoia en nuestra generación. Y la estamos empezando a conocer ahora. Igual paranoia es cuando pensás que te están siguiendo y no te están siguiendo. Esto me parece que es miedo. Que yo esté paranoico no significa que no me estén persiguiendo, ¿no? Claro. Lo otro que pasó de temporada a temporada es que tuvimos esta sensación de ya no es que estamos en un codo de la historia, esto ya pasó. Algo nos pasó en el cuerpo, me pasó a mí, les pasó a ustedes, que tuvimos esta sensación de esto ya pasó, a lo sumo lo estamos narrando, nos estamos dando cuenta, pero este cambio de curvatura de la historia ya está en proceso. Ya apareció esa noción de que se están cumpliendo las profecías de que algo se rompió y se rompió en el pasado. Me preguntaba cuándo tuvieron esa sensación de que algo se había roto, de que se había roto una continuidad. No sé si una continuidad. Sí me pasó escuchando el episodio de Ruoco en la fila mientras esperaba para votar de la primera temporada. Mal lugar para escuchar a Juan Ruco. O muy buen lugar para escuchar a Juan Ruco. Excelente lugar para escuchar a Muy Juan atinado, pero fue como, claro, esto, la realidad. No, como estamos del otro lado. No lo conceptualicé en ese momento de esa manera. En ese momento fue como, qué atinado esto, qué miedo, qué un montón de sensaciones negativas que estaba atravesando. Pero ahora siento que fue eso, fue decir como, bueno, ok, estamos del otro lado. Sí, no está describiendo el futuro. Claro. Yo no estoy seguro de que algo se haya roto, pero porque tengo como una especie de anticuerpo mental, un mecanismo de defensa que me impide ser muy conservador. Tengo miedo de esa cosa de todo tiempo pasado fue mejor. Como dice el Flaco Spinetta, mañana es mejor. Creo que hay algo, que la tendencia es un poco hacia el progreso. Sí creo que tenemos... que es muy fácil decir, listo, ya entendí el mundo, y quedarse en esa, plantarse en esa, y no darse cuenta de que el mundo está cambiando. Cuando yo era chico, Disney era nazi. Cuando yo era chico, veías una producción de Disney y decías... Claro, te iba a preguntar si la persona, la productora audiovisual, el parque o la gran corporación de La gran streaming. corporación, pero sobre todo expresada en la productora audiovisual. Digo, vos ves 101 Dálmatas y el narrador dice que la sirvienta de la casa era también como un perro porque era fiel y no sé qué. Es una película de 1960 y algo. Sí, la intenté ver de vuelta y es como, esto envejeció raro. Claro, tener hijos y de Claro, golpe te das vos cuenta ves- que toda tu infancia... Vos ves Pocahontas y hay como una cosa medio complicada respecto al choque de culturas. Ahora, vos ves cualquier película de los últimos 10 años de Pixar y te encontrás con relaciones homosexuales completamente naturalizadas, te encontrás con una preocupación por cuestiones que estaban completamente fuera de agenda, como la salud mental de los niños y de los adolescentes, como metáforas sobre la primera menstruación. Te encontrás con un tratamiento de temas que entraron en agenda y que están además siendo bien tratados. No tratados como, mirá la excepción, no tratados a partir del ridículo o tratados a partir de la caricatura, sino
completamente naturalizados. Están demostrando incluso el solar punk, la misma película donde hay una relación, un interés amoroso homosexual, como es en Un Mundo Extraño. Que lo tratan hermosamente porque lo hacen no relevante, lo hacen como lo hacen no relevante para el padre y no relevante para el abuelo. El momento en el que vos estás esperando con toda tu mentalidad de haber sido criado en el siglo XX, que el abuelo se entera de eso y reaccione mal, para el abuelo es lo mismo. Y la película es, además, una de las pocas producciones solar punk que uno puede encontrar. Entonces uno dice, bueno, si el discurso progre, por decirlo de algún modo, llegó a ser el discurso predominante de Disney, del mainstream, de lo más mainstream que se te puede ocurrir, que es Disney, bueno, ¿dónde queda la rebeldía? ¿Contra qué se rebela la gente que se quiere rebelar? Bueno, y entra esta idea de la rebeldía se volvió de derecha. Ahí empieza esta idea de, bueno, cuando yo era adolescente y pensaba, Disney es una mierda, qué sé yo, es porque empujaba estas ideas. Ahora que soy un adulto y que las ideas que yo empujaba, Disney mal que mal las absorbe, seguramente tienen un montón de empleados completamente precarizados porque en negro. Es neoliberalismo progresista. Claro, es neoliberalismo progresista. Y yo tengo una hija y puedo sentarme a ver una película y decir, qué bueno, no le están transmitiendo ideas racistas, me puedo quedar más o menos tranquilo, pero de fondo, ¿qué pasa en los subterráneos, en los sótanos de Internet? Y en los sótanos de Internet se empiezan a diseminar ideas contrahegemónicas que pueden ser un poquito peligrosas. No quiero caer en una teoría del péndulo, pero un poco lo siento que va por ese lado. Yo tengo un argumento, no voy a decir distinto, pero pensé mucho en esta noción de cuándo se rompió algo. Y yo sí pienso que se rompió algo. Y ese algo que se rompió, yo por lo menos lo terminé de metabolizar con Arrieta. A mí Arrieta me terminó de empujar a entender qué era lo que me estaba molestando. Y fue cuando él empezó a hablar de esto, de cómo los estímulos están por fuera de nuestra historia evolutiva, ¿no? Como de qué manera podemos no estar preparados para determinados estímulos. Él hablaba tipo de luz azul a la noche, pero a mí me hizo pensar en otra cosa. En general, algo que conversamos mucho este año en el podcast, en el equipo, es esta idea de que narrar y entender son la misma cosa, ¿no? Inclusive el objetivo de este episodio es ese, es hablar en voz alta de lo que nos pasó primero para escucharnos a nosotros mismos mediante mecanismos distintos de la conciencia y también para tratar de rasparnos entre nosotros y ver qué pasa. Me gustó muchísimo el otro día, vos lo nombrabas a Reborde, él hablaba de la cultura como una táctica de persistencia. Ruoco habla mucho de esto, ¿no? De la memética como forma de empaquetar conceptos y de que perduren y se expandan en el tiempo. Bea, la temporada pasada, decía que el mayor entregable del diseño es el insight, ¿no? Esa idea de que te caiga una ficha, pero ese insight vos lo tenés que empaquetar de alguna manera para que te dure, ¿no? Como, ¿cuál es la táctica de persistencia del insight? Y bueno, lo tengo que poner en una historia, en un meme, en una cosa que me permita operacionalizarlo, compartirlo, mutarlo para el futuro. Y algo que me hizo pensar es en eso, ¿no? Digo, cómo construimos nuestros propios memardos con lo que aprendimos para que nos sirva para el futuro. Y hay uno que no se me deja de presentar, que es la idea de una brecha complejidad-sentido. Ese es mi argumento de lo que se rompió. ¿Qué quiero decir con esto? Me acuerdo de preparando la charla con Matti Greenberg, terminé viendo a Tristan Harris. Tristan Harris es el fundador del Centro para Tecnología Humana. Y lo que decía Harris es que la complejidad del mundo y de la tecnología crece a un ritmo exponencial. Eso lo sabemos, eso es medible. Nuestra capacidad humana de darle sentido a las cosas crece a un ritmo que tal vez sea lineal, tal vez sea exponencial, pero seguro está yendo por detrás de la velocidad de complejización del mundo entero y la tecnología. Entonces, de alguna manera, en el mejor de los casos tenés dos exponenciales corriéndose la una a la otra. En el peor de los casos tenés una exponencial de complejidad y una lineal de cómo lo vamos corriendo con sentido. ¿Eso qué quiere decir? Que efectivamente, materialmente, la complejidad del mundo se está alejando de nuestra capacidad
de correrlo y construirlo con sentido, entenderlo, metabolizarlo, compartirlo con otras conciencias humanas, y yo creo que eso es lo que se rompió en nuestra generación. Y voy a traer, aparte de a Tristan Harris, la otra persona del pensamiento extremadamente relevante para esto, que es mi mamá, que me dice, che, esto va muy rápido. Y no voy a tomar el camino facilista de decir, bueno, para toda persona de 70, 80 años. No, ni en pedo. Me puse a pensar genuinamente en la cantidad de revoluciones y disrupciones que había tenido que vivir ella, ¿no? Y me pongo, y es muy lindo porque sabemos que gente de esa edad también escucha este producto y me parece muy interesante, ¿no? Que alguien que tenga 20 nos cuente qué le pasa con esta idea y que alguien que tenga 80, 70 nos cuenta qué le pasa con esta idea. Pero una persona nacida en el 30, en el 40 y en el 50 vieron desarrollarse las telecomunicaciones y tipo en su prime, ¿no? Vieron un desarrollo cuando tenían la edad que nosotros tenemos ahora, ¿no? La edad de máxima interacción social, que tenés 30, tenés 40, tenés 20. Pero ellos en ese momento tenían la radio, pasaron a la tele, que es un salto grande pero entendible, vieron la masificación del auto, pagaban en efectivo y después con alguna tarjeta de crédito. La fuente de energía dominante durante toda su vida fueron los hidrocarburos. De una u otra manera. Desde que nacieron hasta ahora que se jubilaron, los hidrocarburos eran la fuente principal. Entonces, se comieron un par de revoluciones tecnológicas y sociales y energéticas. Pero fueron dentro de todo concretas y más o menos se le podía seguir el paso. Yo soy del 83. ¿Vos de qué año sos, Ro? 93. Ya sabías esto. Sí, pero cada vez que lo hablamos es No sé terrible. por qué le invitamos. Cuando yo, que soy del 83, que cumplí 41 años hace poquito, cuando era chico, yo tenía 5 canales. Cuando era adolescente tenía 65 canales porque tenía cable. En la misma época aparece la web 1.0 y al poquito tiempo las redes sociales, la web 2.0. Mi primera compra por internet fue un CD que tuve que buscar, no había algoritmos que me ofrecían un CD. Yo tuve que buscar un CD, para ser preciso, un CD de Blink 182 que pagué carísimo y me lo trajeron a la puerta de mi casa, que era un milagro. ¿Cómo me van a traer un CD que compré por la internet? ¿Qué es esto de la internet que me traen cosas a casa? Hoy Mercado Libre me manda mail con cosas que podrían interesarme. Esas cosas que podrían interesarme probablemente son mejores recomendaciones que la de mucha gente que me conoce mucho. Crecí con un teléfono de línea, después tuve un celular que tenía llamadas y SMS y hoy tengo en la mano un centro de cómputos interespacial conectado permanentemente a la nube con una inteligencia artificial que indexa el conocimiento unificado de toda nuestra historia como especie. Usaba efectivo, después pagos digitales. Ahora puedo swapear tasa del banco de Japón para comprar activos digitales en blockchain y a cambio lo que tengo que dar es mi retina. ¿Cómo esperamos que algo tenga sentido a este ritmo? ¿Cómo no nos hacemos cargo de que hay una brecha de complejidad y sentido y que creo que lo que llegamos es a un punto de desacople cognitivo? Nuestra especie, los mecanismos de presión de selección que tuvimos durante tanto tiempo, los mismos que se dice, los estímulos suprahumanos que tenemos de la papita frita. La papita frita, no hay humanos en la sabana que se enfrenten a la papita frita. Tampoco hay humanos en la sabana que se enfrenten a TikTok. TikTok es un estímulo que Seguro hay un reality de personas en la sabana que solo tienen TikTok. 100% convencida de eso. Y si no, va a haber un reality sintético que vos puedas crear que se llame 100 personas desnudas con TikTok en la sabana, que es un reality de supervivencia y sufrimiento por TikTok. Entonces, me pasa que, como dijimos que esta temporada el mundo no iba a parar, que nos íbamos a tener que subir en movimiento, yo no tengo claro si vamos a ser capaces de desarrollar la velocidad para resistir a ese desacople total cognitivo. Y esa brecha, complejidad-sentido, no es algo que creo que nos afecte solamente de esa manera, sino que si me pongo a revisar todas las charlas que tuvimos, se reproducen muchas de esas charlas. Vos decías recién, lo charlamos con Ana Julia, ¿no? ¿Cómo explotamos nuestros recursos naturales? Con licencia social. Sí, precisamente tener licencia social es que se nos ocurra un plan, que sea piola para la sociedad, que la sociedad le preste atención, que participe de ese plan, que lo entiende como propio y que lo podamos implementar institucionalmente a la velocidad que requiere dentro de la ventana que tenemos para explorar el recurso natural. Yo estuve toda la temporada insistiendo en que necesitábamos invitar a un artista.
y tal vez la temporada próxima, si la hay, quién lo sabe, sea importante invitar a alguien del mundo del arte. Lo que vos estás planteando, y es lo que yo decía, que trato de no ser conservador y no entrar en una lógica de, el mundo aceleró y ya está, y nos separamos, y ahora todo es en algún punto negativo, porque todo está atentando contra la naturaleza humana. Corre el riesgo de ser un discurso que le deja de hablar a las personas que ya fueron criadas, que son nativas de este mundo digital con inteligencia artificial y tal. Ojo, que yo no digo que sea nativo, digo que es suprahumano y nuevo. No estoy... Está bien, porque pero además, en el fondo es una serie de estímulos que ya es tan grande que se convirtieron en ruido blanco, ¿no? Si no tengo manera de separar fondo y forma. Es todo una serie. Me parece que lo ilustraste perfecto cuando dijiste: si no hay un reality como el que quiere Rod, te lo podés hacer, le pedís a la AI y te haces tu propio reality, que ya no sería reality, sería un synthetic, para satisfacer esa demanda que tenés. Bueno, perfecto. Al mismo tiempo empezaste diciendo algo acerca de la construcción de sentido, y después cuando llegaste al final ingresaste en lo que me parece a mí que es una trampa discursiva propia, que es decir, ¿cómo esperamos que algo tenga sentido a este ritmo? Y mi respuesta es: nada va a tener sentido, ni a este ritmo ni a otro ritmo, total. porque las cosas no tienen sentido intrínseco. No. Entonces, me parece que una vez más tenemos que hacer algo que la humanidad viene haciendo desde hace tiempo, solamente que ahora a otro ritmo, que es otorgarle sentido a las cosas, construir sentido. Y ahí es donde me parece que el arte cumple una función fundamental, que es la de desalienar al hombre respecto al mundo, al ser humano respecto al mundo. Y ahí es donde creo, por último, que esa es la frontera final de la batalla con la IA. Yo creo que la IA puede hacer mercancías artísticas, puede hacer productos diseñados con arte, digamos, de naturaleza artística para poder satisfacer una industria y un consumo, pero que al final del día la definición de arte es propiamente humana, en términos de que es un fenómeno social, en términos de que incluye por lo menos a dos subjetividades que entran en juego y que se comunican. Yo mañana, así como está ese famoso meme de yo quiero, no quiero que la IA haga el arte para que yo tenga tiempo de lavar los platos, quiero que la IA lave los platos para que yo pueda escribir y hacer arte. Bueno, en algún punto me pasa lo mismo. Yo no quiero, con el tema del consumo del arte. Yo quiero consumir, por regla general voy a querer consumir arte hecha por seres humanos, porque hay algo en la presencia, en el ser implícito de eso, de ese producto artístico, que va más allá del producto artístico en sí mismo, sino quiero ver el producto artístico porque ese producto tiene implícito un sujeto del otro lado, que habrá muerto en términos bartianos, porque todo lo que vos quieras, pero no deja de ser un fenómeno de naturaleza humana. Después, por supuesto, seguramente voy a poner Netflix y voy a mirar una serie absolutamente creada por la IA, porque quiero pasar el rato y no me importa. Pero hay una frontera ahí que solamente se va a cruzar el día que, y esto creo que es un futuro más bien lejano, tengamos IAs que sean sujetos de derecho. Sí, y hasta te puedo no protestar el arte. Pero yo soy pragmático y empiezo por la explicatividad de los sistemas, ¿no? Esta noción de construir sentido, y ahí vuelvo a lo de Bea, porque no estoy hablando de la sensibilidad, sino estoy hablando de algo distinto, que es el insight, ¿no? El entendimiento de las cosas. Y ahí es donde me pasa de decir, yo igual voy a seguir defendiendo que nuestra capacidad de construir sentido sobre la complejidad del mundo está descalzada del ritmo intrínseco al que esa capacidad crece, porque está creciendo de una manera con un feedback loop de aceleración tecnológica y de complejidad, que realmente pienso que nuestra especie descalzó su capacidad de seguirle en tren. Pero ahí viene como
como cuál es la apuesta de Pascal de nuestra generación, ¿no? ¿Qué precio podríamos pagar por subirnos, ¿no? ¿Dónde está el puente que nos lleva ahí? Y yo no puedo dejar de pensar que esa apuesta es la apuesta algorítmica. Que hoy ya estamos metidos en esa apuesta. Hoy ya no podemos interactuar con el mundo en su complejidad, sino que mediamos por absolutamente todos los medios de los algoritmos, porque si no, no llegamos a participar. Y me quedé pensando en la idea de que si el rendimiento deportivo cambia radicalmente con el uso de determinadas drogas, imaginémonos el cambio cognitivo de tener los puentes algorítmicos. Tipo, ¿no entiendo algo? Se lo pregunto a GPT. ¿Eso me ayuda a entenderlo? Seguro me ayuda a entenderlo, pero más o menos, porque al mismo tiempo, dependiendo de cómo lo use, también me ayuda a privarme de entenderlo. Saca del horno la torta lista, ¿no? Es un insight sintético. ¿Qué es un insight sintético, ¿no? ¿Qué está regurgitado en algún data center? No hay alguien a quien le caiga una ficha, no hay epifanía, hay resultado directo. Y no puedo parar de pensar, digo, ¿esto es bueno o es malo? No sé. Seguro que es nuevo. ¿Esto es mejor o es peor? No tengo ni idea. ¿Podríamos acceder a eso sin ayuda algorítmica? No sé. Tipo, nunca en la historia de nuestra especie habíamos podido pedirle a un sistema automatizado: léeme la saga completa de Harry Potter y contámela en forma de batalla de gallos. Y eso está pasando. Eso Bueno, es nuevo. En la decisión de pedirle eso y no otra cosa, aparece el gesto autoral, aparece la subjetividad, aparece lo humano, aparece la posibilidad de justamente construir sentido. Lo comparo con la creación de la fotografía. También hubo, no hace falta irse a los luditas y todo, también hubo esa cosa de, pero esto es una máquina automática que por ahí la podés usar sin entender cómo funciona y reemplaza el trabajo completamente humano y artesanal del pintor. Y cuando se inventa la cámara de fotos, sin ir más lejos, o sea, viniendo un poquito más cerca, cuando se inventa el cine, se inventa con fines absolutamente instrumentales. Los hermanos Lumière, cuando graban la salida de los trabajadores de la fábrica y lo promueven, no tienen muy en claro para qué va a servir, y hasta creo que hay alguna que otra declaración diciendo: esto en realidad no tiene futuro, esto es un chiche, algo que hicimos pero no tiene ningún futuro. No vieron que estaban inventando un arte, lo que hoy entendemos como séptimo arte. No vieron toda la potencialidad que tenía el cine, y con la fotografía pasó un poco lo mismo. O sea, sí, ya esto en realidad desvaloriza el trabajo del pintor y hace que con solamente apretar un botón ya tengas una imagen completamente realista o representativa uno a uno de la realidad, y por lo tanto desangelada. Y a partir de ahí, a lo largo del siglo XX, hubo todo un proceso de construcción de la fotografía como arte a partir de saber cómo, cuándo apretar ese botón, para qué, desde dónde, qué mundo recortar, y construir significado y construir subjetividad, incluso a partir de esa herramienta tan automática. Entonces, por eso es que no quiero ser conservador. Estoy completamente de acuerdo en todos los problemas que tiene la IA, sobre todo la delegación cognitiva, hay un montón de cosas. Tengo pánico de criar a una hija en este mundo tan sujeto a los algoritmos. Pero al mismo tiempo no quiero ser no quiero ser tan conservador de pensar que no se puede hacer nada con esto. No, es que yo no creo que no se pueda hacer nada. En términos de sentido, en términos de enriquecimiento de la experiencia humana en el mundo. Total, lo que digo es que para mí el camino a recorrer es resolver esa apuesta algorítmica. No creo que lo podamos hacer sino a través de la asistencia de sistemas que sí pueden metabolizar cantidades de información y velocidades de ese metabolismo que son suprahumanas. Vos hablabas, tenemos pinturas sin pintores, fotografías sin fotógrafos, tenemos libros sin escritores. Lo que me pregunto es qué le pasa al mundo cuando empezamos a tener comprensión sin comprendedores. Y ahí me parece que está pasando otra cosa que me aterra, que me aterra un poco, ¿no? Como cómo zanjamos esa brecha de sentido
sin sacrificarnos completamente en el camino, precisamente con eso, ¿no? Sin privarnos de hacer sentido. Porque ya hicimos estas tremendas apuestas civilizatorias en el pasado, ¿no? Tengo el teléfono en la mano. Vas a estar conectado todo el tiempo a una red infinita de información total. A cambio te pido tu atención de manera permanente. O sea, vas a estar completamente informado y completamente distraído. Es así. El trade-off es este. Y acá traigo de nuevo a uno de los filósofos contemporáneos más interesantes, que es cuando Ruocco habla de soberanía cognitiva, habla de esa defensa. De la defensa de lo subjetivo, de lo íntimo. Hablábamos con Mati Grimberg de los sistemas de inteligencia artificial ya no peleados por el ancho de los datos, sino por lo profundo de nuestras intimidades. ¿Qué es lo que dice Arrieta, ¿no? Parte importante del bienestar está en gestionar bien los estímulos en los que estamos inmersos. La noción misma de soberanía cognitiva es esa. Pero ahí voy de nuevo a esta idea de la escala es nueva y es distinto. Tipo, Fede Pur te dice eso, ¿no? La escala y velocidad de los cambios en las ciudades son mayores que las velocidades de nuestras planificaciones o conversaciones sobre lo deseable en las ciudades. Airbnb le gana a la planificación urbana, Twitter le gana a la distribución de noticias por medios humanos, Rappi le gana a los sindicatos, Tinder le gana a conversar con alguien en una plaza, ¿no? Como es todo más cómodo, más sencillo, menos humano. Vos tenés el sujeto algorítmico, que es primero algorítmico y después sujeto. Y ahí me hizo pensar un montón como en el espíritu de época, está en ese desenganche, ¿no? Ale Galeano, que creo que es el segundo episodio más escuchado, es una bestialidad lo que hizo Ale, hizo tanto que nos forzó a tener muchas ganas de escribir un libro y pasar un año dando a entender qué es lo que venía después de esa conversación. Y lo hicimos. Y el nombre del libro es La máquina ingobernable, porque habla de eso, del desenganche del sistema software civilizatorio de cualquier tipo de control, auditoría, entendimiento o inclusive asidero con la realidad material. Y ahí me puse a pensar mucho en Seller diciendo esto de es una gilada hablar de humanismo y transhumanismo, porque el humano ya es transhumano, entonces vamos a necesitar pensar en otra cosa. Y desde ese momento no dejo de pensar en que el objetivo de estas élites y el objetivo de estas inteligencias artificiales y el objetivo de estos grandes proyectos de subirnos a la nube no es transhumano, es exhumano. Es dejar atrás todo lo mojado, lo biológico, estas cosas de andar comiendo, andar durmiendo, andar teniendo vínculos sociales complejos, pasear el perro. No, eso no sirve a la aceleración tecnofinanciera total que nos va a llevar a Marte. ¿A quiénes? No sé a quiénes, no importa a quiénes, la especie no importa. Y me parece que hay una cosa en darte cuenta que la búsqueda no es trascender lo humano, es dejarlo atrás, es prescindir de lo humano. Porque también nos da una instancia de resistencia. Digo, pasear el perro, tocar el pasto y dar un abrazo son otras formas de soberanía. Como la cognitiva está en la defensa de lo que siento y lo que pienso, y están las otras. ¿Qué les pasa con eso? A mí me pasa que no les creo mucho todo esto de los humanos yendo a conquistar Marte. Esto es todo un discurso prestado de la ciencia ficción que les queda muy bien a los intereses que tienen, pero me parece que sus intereses son mucho más inmediatos y pedestres, y que seguramente hay alguna fantasía de Elon Musk en llegar a conquistar Marte, pero probablemente tiene que ver con motivaciones psicológicas mucho más inmediatas. No, por ahí no quiero ponerme peyorativo ni mucho menos, pero hay mucha gente que necesita un abrazo y ya. ¿Y a qué voy con esto? En realidad voy a que hay algo que le escuché o le leí a una entrevista a César Aira el otro día, donde él decía: yo veo como inevitable un regreso del objeto a la vida de los seres humanos, después de todo un proceso de virtualización de todos los aspectos de la vida, donde absolutamente todo parece haber sido reproducido en un formato digital, como si hubiésemos creado casi un mundo idealista supralunar, platónico, donde ahora todo vive ahí de una forma mucho más ideal de la que vivimos en
de la que vivimos acá sobre la Tierra, me parece que los sujetos vuelven a encontrarse, a maravillarse después de haberse perdido en ese mundo. De golpe se comen una manzana o tocan el pasto o agarran una cosa y dicen, la realidad estaba buenísima. ¿Por qué? Por esto mismo que vos decías, ¿no? De que los humanos ya somos transhumanos. O sea, nuestra mente es además nuestro cuerpo y es además los objetos con los cuales le damos forma al mundo. Todo eso está conectado a partir de una serie de estímulos nerviosos que conforman nuestra experiencia consciente. Entonces hay un momento donde no le podés ganar a la realidad. Vos podés hacer el mejor metaverso del mundo, pero tocás esta jarra de agua fría y está fría, loco. Está fría. Y contra esa experiencia tan inmediata y sensorial, tan estimulante para la conciencia, y no hay mucho para hacer. Podés bombardearla con estímulos, podés someterla a los designios del algoritmo, podés hacer un montón de cosas, pero al final del día la jarra está ahí, tu mano está ahí, vos estás ahí y estás tocando el puto objeto. Y eso también, no quiero ponerme de vuelta a pendular, pero me parece que hay cierta esperanza de un retorno hacia eso. Me parece que la trampa es discutir como si subir nuestra conciencia a la nube fuese al final del día el camino inevitable, como si indefectiblemente fuésemos a terminar ahí. Y yo hoy en día pongo en duda que vayamos a terminar ahí. Ni siquiera sé si es tan pendular, o sea, estoy de acuerdo con la mayoría de lo que dijiste, pero creo que eso está pasando también en simultáneo. Digo, hay gente vendiendo cursos de grounding para decirte que te saques los zapatos y apoyes los pies en el pasto un rato. Hay toda una moda en TikTok de mujeres viviendo como si estuvieran en el siglo XIX, con todo lo malo que eso tiene, que por que ya evaluamos en algún momento, pero digo, hay también una revalorización de lo terrenal. Yo, a diferencia de Juancho, en estas cosas en general soy bastante conservadora, entonces voy a aclarar desde dónde estoy hablando. Pero me parece, o yo siento por lo menos, que la conversación de cómo convertirse en exhumanos es de una minoría muy chica hoy en día y que no le imagino yo hoy, 23 de octubre de 2024, cumpleaños de Charlie, es el momento de decirlo, no le imagino masificándose. Creo que las personas tenemos otras preocupaciones y también creo que esa preocupación es un poco la misma que tenemos todos, no sé si todos, es la misma que tienen muchas personas, que es la de trascender. Y es por donde están creyendo que pueden resolver su trascendencia. Antes la gente rica construía palacios o, no sé, había otras formas de quedar. Ahora lo están imaginando con más mediado por la tecnología y pensando en un trascender más literal que implique estar para siempre. Pero hoy no imagino eso volviéndose masivo. Sí imagino un grupo de personas que persiguen ese sueño. Claro, yo estoy de acuerdo que yo no esperaría que sea masivo. Temo que tenga alto impacto porque las pocas personas que lo defienden son las que tienen una cantidad inaudita de poder. Igual se van a morir. Y eso es lo que quiero que sepan. Si hay un multimillonario transhumano aceleracionista escuchándome, quiero que sepa que se va a morir. Yo también. Pero él me parece que no lo sabe. Me lo imagino en la casa diciendo, no, yo no me voy a morir y ¿sabes qué? Vos tampoco. Veamos lo que pasa primero. Le doy 40 años de ventaja. No, y ahí en esa noción de desacople, de desenganche, es que me pareció particularmente interesante hablar con Yuyo y con Mati Peire. Porque los dos tienen como una diagonal interesante, ¿no? Hablamos de los sustratos materiales. De nuevo, el libro Dale hace algo muy interesantemente, que es dividir el hardware y el software, ¿no? Entender el capitalismo como un entorno complejo
que gestiona sobre un sobre un hardware planetario que se aguanta o no se aguanta esos estímulos, mejor o peor. Perdón, pero cuando Pablo dice el libro de Ale se refiere a La máquina ingobernable, nuestro último lanzamiento de este Que año. pueden comprar en este es momento. que en este momento está en preventa y que ya el mes que viene va a estar llegando a librerías. No sé cuándo escuchan esto, pero Ro tuvo la delicadeza de dar la fecha hace un rato. Así que me parece importante tenerlo en cuenta. Y es pornografía editorial, es maravillosamente hermoso. Pero además tiene mucho insight el libro y vuelvo a esto de Yuyo y Peire trazan un poco una diagonal de la pregunta de ¿cómo hago para zanjar de alguna manera un sistema tecnofinanciero aceleradísimo con algún tipo de relación con los sistemas materiales biogeofísicos de manera que aguanten, ¿no? Como cuál es una construcción compatible de lo que sea que viene en términos de sistema productivo. Y ahí aparece esa idea de, bueno, tal vez lo que tenemos que reconciliar es lo biogeofísico y lo tecnofinanciero con alguna versión de software y hardware que sean compatibles entre sí, ¿no? Como un pacto entre biofísico y tecnocapital en el que el humano mantenga el deseo, la naturaleza mantenga el equilibrio y el algoritmo tracciona, potencia, pero al servicio de las anteriores, ¿no? Siempre nos quedamos con qué es lo que estamos buscando, qué es lo que nos parece interesante o deseable. A mí me copa pensar un aceleracionismo humanista que logre correr alguna versión de software tecnocapital en un hardware que no se autodestruya al correrlo. Y en medio de esa disputa, como terminar de entender cuál es el software, dónde lo corremos, quién vive al lado de la fuente, qué hace ruido, que saca calor insoportable y olor a cable quemado, y la disputa global y violenta por el teclado, ¿no? Tenemos una más, que es sobre el futuro. ¿Vos, Juancho, te animaste a responder la pregunta de qué profecías se están cumpliendo? Sí, no sé si estamos ya bien de tiempo y capaz no necesitamos esta parte. El tiempo es para las personas que no tienen un poema. Ok, yo tengo un poema. Ah, entonces el tiempo es tuyo. Te contradijiste, pero sí, está bien. Pero está bien. Porque después podemos poner todo esto en un modelo de lenguaje y decirle, che, ¿puede hacer que Pablo tenga sentido? Más, Pero vamos a perder el rasgo más humano de Pablo. Bueno. Sí. Yo traje un poema, perdón, me van a disculpar, porque además lo pienso leer completo. Es un poema cuyo original está en inglés. Yo naturalmente lo voy a leer en español para ahorrarnos a todos un momento incómodo. Pero seguramente, ahora no sé, con todo esto que dijiste de las generaciones, de oyentes que tenemos, pongo en duda lo que voy a decir ahora, pero yo creo que la mayoría de las personas lo van a reconocer porque es un poema muy famoso. Tanto que en realidad es una canción. Es un poco un poema, un poco una canción. Y se llama Más en forma, más feliz. Cuando termine de leerlo, voy a explicar por qué lo traje y por qué me resulta relevante, pero estoy seguro que a medida que lo vaya leyendo, sobre todo si son personas que han escuchado la temporada, y hay mucho que le debería empezar a resonar. El poema dice: más en forma, más feliz, más productivo, cómodo, no beber demasiado, ejercicio regular en el gimnasio, 3 días a la semana, llevarse mejor con sus compañeros de trabajo contemporáneos, relajado, comer bien, no más cenas de microondas ni grasas saturadas. Un mejor conductor, más paciente. Un coche más seguro. Bebés sonriendo en el asiento trasero. Dormir bien, sin pesadillas, sin paranoia. Cuidadoso con todos los animales. Nunca echar arañas por el desagüe. Mantiene contacto con los viejos amigos. Disfruta de una copa de vez en cuando. Revisará con frecuencia el crédito en un banco moral. Agujero en la pared, favores por favores. Encariñado, pero no enamorado. Órdenes permanentes de caridad. Los domingos supermercado o carretera de circunvalación. No matar polillas o poner agua hirviendo en las hormigas. Lavar el coche. También los domingos. Ya no tiene miedo a la oscuridad ni a las sombras del mediodía. Nada tan ridículamente adolescente y desesperado. Nada tan infantil, a un mejor ritmo,
más lento y más calculado, sin posibilidad de escape. Ahora empleado por cuenta propia, preocupado pero impotente. Un miembro de la sociedad empoderado e informado. Pragmatismo, no idealismo. No llorar en público, menos probabilidades de enfermedad, neumáticos que se agarran en la humedad, foto de bebé atado en el asiento trasero, un buen recuerdo. Todavía llora con una buena película, todavía besa con saliva. Ya no vacío ni frenético como un gato atado a un palo que se lleva la basura congelada de invierno. Calmo, en forma, más saludable y más productivo. Un cerdo en una jaula con antibióticos. Dicen que nunca hay que llevar un revólver a una pelea de cuchillos. Yo diría tampoco nunca lleves una canción de Radiohead a un podcast sobre transiciones. Me parece que es hacer realmente una de más. Pero lo traje ¿por qué? Porque la semana pasada me encontré de vuelta con esta canción, conocida de hace tiempo, pero me encontré con la letra. Me llegó, me la mandaron, me la puse a leer y yo estaba en ese momento pensando en este episodio, en la temporada. Y no pude evitar leer una cosa a la luz de la otra. O sea, obviamente lo primero que me llamó la atención fue el comienzo, ¿no? Esos consejos tan orientados al cuidado del cuerpo, que después vuelven y se repiten y aparecen en varios lados, pero que me los puse a leer y son medio lo que dice Ezequiel Arrieta que tenemos que hacer para vivir mejor, ¿no? Y son buenos consejos, son consejos que los insto a todos a que los sigan, porque son verdaderamente buenas ideas. Pero cuando uno escucha la canción, que además fue grabada con una voz sintética, tienen otra lectura, tienen otra valoración. Uno lo escucha y se deprime, básicamente. Y no podía evitar que esa disonancia me generara una inquietud, ¿no? Entonces dije, bueno, a ver, analicemos esto. Recordemos que OK Computer es un disco que se podría catalogar como de ciencia ficción, o uno cuando uno lee en retrospectiva y empieza a meter cosas adentro de un género, podría, con bastantes argumentos, decir que es un disco de ciencia ficción, y que fue compuesto como una crítica y una denuncia a la forma en la que las tecnologías de la modernidad, especialmente los medios de comunicación, las tecnologías de la comunicación y el entretenimiento, estaban alienando a las personas. Recordemos, esto es el año 1997, o sea, hace casi 30 años. Y hace casi 30 años, cuando Thom Yorke se sienta a escribir esto, dice, me senté a escribirlo como una serie, hacer una lista de mandatos de la modernidad. Y entonces escribe, ¿no? Más en forma, más feliz, más productivo, no beber demasiado, ejercicio regular en el gimnasio, 3 días a la semana. Y yo dije, bueno, ¿qué onda? ¿Por qué estos son mandatos de la modernidad? Primero, porque hace 30 años estábamos diciendo cosas que hoy en día también estamos diciendo, pero las estábamos diciendo con otra suerte de valoración. No encontré una respuesta para eso, pero dije, bueno, voy a seguir analizando a partir de ver si hay otras partes de la canción que también tengan una conexión directa directa o indirecta, algún tipo de diálogo con los otros episodios que hicimos de Sherpas. Obviamente ahí ya estaba lanzado a una espiral de locura, pero dije, ¿por qué no? ¿Qué tengo para aportar a esta mesa? Dije, bueno, esto es lo que tengo para aportar. Obviamente lo encontré. Ustedes díganme a qué se parece, ¿no? Pero digo, acá estuvo Federico Pura hablando de las ciudades y del tipo de sujeto que configuran las ciudades. Y el poema, les recuerdo que dice, un mejor conductor, más paciente, un coche más seguro, bebé sonriendo en el asiento trasero. Este es para mí el verso más elocuente. Los domingos, supermercado, carretera de circunvalación. Hay toda una configuración de un modo de ser y de un modo de construir ciudades que ya está denunciada, si se quiere, o señalada ahí. Pero también estuvo acá Ana Julia hablando de humedales, de la importancia de desarrollar políticas públicas que efectivamente sirvan para establecer una relación virtuosa con el medio ambiente. Estuviste vos haciendo un chiste sobre atropellar carpinchos.
sin ir más lejos. ¿No era atropellar rugbyers con carpinchos? No era atropellar carpinchos, si mal no recuerdo. Y estuvo Mati Peiri hablando también de los servicios ecosistémicos y del valor económico de la biodiversidad. Y yo me acuerdo que cuando crecimos en los 90, el discurso Greenpeace tenía que ver con un discurso conservacionista de mucho más lavado, ¿no? Mucho más de poner tu granito de arena, mucho más de salvemos al jaguareté rosa de la selva de no sé dónde, sin entender bien por qué y para qué. Si hay un jaguarete rosa, ya es suficiente argumento. Ya suficiente argumento, sí, una cuestión estética clásica. Y sigo leyendo el poema de Tom York y te encontrás justamente con este mandato también, ¿no? Cuidadoso con todos los animales, al punto tal de nunca echar arañas por el desagüe. Podríamos seguir analizando esto verso por verso y seguir encontrando conexiones. De hecho, el verso preocupado pero impotente para mí tendría que haber sido el título del episodio de Geopolítica, me arrepiento. Pero Tercera Guerra Mundial anduvo Tercera muy Guerra bien Mundial de anda clics. muy bien, pero preocupado pero impotente, epa, es un montón. Es un buen epitafio también. Eh, Ahora quiero que sea mi epitafio. Estaba entre ese y somatizó, pero... y cuando llegas al final, te encontrás con un poco la clave. Bueno, el final está todo, ¿no? En el final dice calmo, en forma, entonces es más saludable y más productivo. Un cerdo en una jaula con antibióticos, ¿no? Ahí aparece el cuidado de la salud individual, aparece la lógica del sistema biomédico, de hasta los antibióticos me llevan directamente al mundo de Big Pharma, y siempre con el fin de ser más productivos. Y la crítica es, obviamente, a costa de haber perdido cierta libertad, cierta, si querés, prepotencia cognitiva. Estoy siguiendo una serie de mandatos que me hacen más productivo, que incluso algunos son buenos porque tienen que ver con preservar a los animales o que tienen que ver con tener mejor salud. Pero sigue habiendo una disonancia respecto a los términos en los cuales esto fue enunciado y a los términos en los cuales lo estamos enunciando ahora. Y a mí lo que me volvía loco era entender dónde estaba esa disonancia. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos esta temporada cambiando, estamos en un juego de la historia se están cumpliendo todas las profecías. Y cuando escribimos eso, estábamos pensando en profecías de hace 10 años, 5 años. Estamos hablando en estas profecías de, cuidado que el mundo se va a la mierda. Y si vos te pones a mirar esto, lo cierto es que estas profecías, Tom York las escribió hace 30 años. Y no fue el único. Y si te querés poner a buscar estas advertencias sobre cómo la modernidad avanza y la tecnología avanza sobre los sujetos, las podés rastrear incluso hasta Roberto Arlt. O sea, estoy hablando ya no de 30 años, sino de 100 años atrás. ¿Arlt fue hace 100 años? Y escribió, y casi, 90, sí. Fua. Sí. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Voy a que Sherpas es un podcast sobre transiciones y las transiciones que estamos viviendo, la verdad es que se veían venir. Claro, tenías que tener la lucidez de Radiohead para verlas venir, ¿no? Tenías que estar trabajando dentro de los límites de un género como la ciencia ficción, que es fértil para reflexionar sobre estas cosas. Pero lo cierto es que cuando vino, y esto lo dije más temprano en la conversación, cuando vino Dacil Lanza y dijo, miren, uno de los problemas que vamos a tener en el futuro son las bombas nucleares, creo que ahí nos tendríamos que haber dado cuenta de estamos teniendo reversiones de las mismas discusiones que tuvimos antes. Estamos en transiciones que son nuevas, porque tenemos elementos nuevos, como la inteligencia artificial, pero que se parecen un poquito a las anteriores. Entonces, ¿por qué no tratamos de aprender un poquito de las anteriores? Y yo creo que eso me lleva de vuelta a lo que te decía antes del propósito, ¿no? De, bueno, ok, estamos yendo ya de hace mucho tiempo hacia una sociedad más mecanizada, más algoritmizada, más superficial en muchos aspectos, increíblemente más eficiente y donde hasta es posible que seamos más felices, no lo sé.
El problema es que eso es un trade-off, tiene un costo, ¿no? Que es emocional y un costo social, desde la delegación cognitiva hasta la atomización de los vínculos, todo lo que venimos hablando. Bueno, ok, ¿para qué? ¿Para qué estamos haciendo esto? ¿Para qué queremos hacer esto? Bueno, eso me lleva una vez más a la construcción de sentido, a recuperar la agencia. Y si querés, es un modo distinto de llegar a lo de la prepotencia cognitiva, pero es recuperemos la agencia de para qué estamos haciendo estas cosas. ¿Nos vamos a detonar el cerebro con TikTok? Bueno, ¿para qué? ¿Vamos a ir al gimnasio 3 veces por semana y vamos a ser personas más sanas? Bueno, ¿para qué? ¿Y por qué es importante hacerse esa pregunta? Es importante hacerse esa pregunta porque si no, estamos haciendo cosas que pueden ser buenas o malas, pero lo estamos haciendo por mandato. Y el mandato es, por definición, una restricción de la libertad. Es una obligación, es una restricción de la libertad. Y en este momento la palabra libertad está completamente bastardeada y vaciada de sentido. Si queremos recuperar una libertad genuina, y me remito de vuelta a Maximiliano Zeller, que al final habla mucho de eso, él se define como un liberalista, pero de verdad, si queremos recuperar una libertad genuina, tenemos que recuperar agencia, y recuperar agencia es recuperar propósito. Queremos tener algoritmos que nos solucionen el problema de elegir qué mirar en Netflix, bárbaro. ¿Para qué? ¿Para qué queremos hacer eso? ¿Qué estamos ganando con eso? ¿Queremos conseguir el poder? ¿Para qué? ¿Para qué queremos gobernar un país? ¿Para qué queremos ser una élite? ¿Para qué queremos ¿para qué queremos tomar las decisiones que estamos tomando? Y me parece que la clave de ese futuro, una vez más, un poquito, hay que ir a buscarla al pasado. No sé si, o sea, ¿querés cerrar vos directo? Me pregunté si querías usar lo del futuro, Juancho. Sí, no quería que extenderme demasiado, que sea demasiado largo, pero bueno, traje algo de también, si se quiere, a modo de corolario. A mí ChatGPT a veces me sirve, a veces no. A veces es como, uy, qué bueno esto que se te ocurrió, gracias por hacer este trabajo pesado por mí. Y a veces es como, estás siendo un poco estúpido y no me gusta. Pero bueno, este me pareció un ejercicio que valía la pena ser hecho. Le pedí que leyera el desgrabado de los últimos minutos de todas las entrevistas que hicimos. Donde en esta temporada hicimos algo que no habíamos hecho la temporada anterior, que era preguntarle a los entrevistados cómo iba a ser el mundo dentro de 10 años a partir de su propia perspectiva, de su área de expertise. Con lo cual nos llegamos a una serie de 6 predicciones, si se quiere, algunas más arriesgadas que otras, sobre cómo va a ser el mundo dentro de 10 años. Y le pedí a ChatGPT que agarrara y las unificara, las comprendiera todas juntas y tratara de describir un día en la vida de una persona de clase media en ese futuro dentro de 10 años. Esto es lo que me respondió. Me dijo, se despierta temprano sin problemas graves de movilidad porque las políticas de transporte han mejorado las frecuencias y confiabilidad de los trenes y colectivos, al menos en su barrio. Llega al trabajo usando un transporte público más eficiente que antes, aunque todavía saturado en horas pico. Trabaja en un sector que mezcla la economía digital con un componente ligado a los servicios, pero nota que las oportunidades laborales no han crecido tanto como esperaba. La economía del país sigue siendo volátil, con inflación que, si bien no es tan extrema como antes, sigue presente y esto afecta su poder adquisitivo. A la hora del almuerzo come más conscientemente, con alimentos más saludables y a veces incluso productos biotecnológicos, aunque sigue siendo caro mantener una dieta de calidad. La preocupación por su bienestar y salud mental lo lleva a hacer ejercicio por la tarde, actividad que ha logrado integrar en su rutina porque es una de las pocas maneras de mantener un equilibrio en un contexto de estrés económico y político. Por la noche, ve las noticias con cierta preocupación porque, aunque no hay crisis inmediatas, el clima global de tensiones entre potencias como Estados Unidos y China y la inestabilidad local generan un constante sentimiento de incertidumbre. A mí lo que me dio este ejercicio
fueron varias cosas. Primero, me acordé de esa hermosa reflexión de Kurt Vonnegut que dice, no hay forma de saber cuáles son las buenas noticias y las malas noticias en la vida. Está todo bien, pero vos ves esto y es como, come más sano, pero todavía es caro. Es como, bueno, viaja de forma sustentable, pero en hora pico todavía la pasa mal. Creo que hay algo donde me siento que me dejó a pie ChatGPT acá, que es que no terminó de imaginarse un futuro. Se lo imaginó con herramientas del pasado. Yo no sé si va a viajar al trabajo esa persona. Yo no sé si va a ver las noticias por la noche. Es muy del siglo XX ver las noticias por la noche. Creo que tiene un montón de pequeños rasgos narrativos que siento que está imaginándose un futuro con herramientas del pasado, y eso a mí como que un poquito me decepcionó. Pero sí me gustó esta idea de no termino de caerme ni hacia la utopía ni hacia la distopía, y yo de verdad creo que el futuro va a ser así, va a ser complejo, no va a ser ni utópico ni distópico, y que el desafío que vamos a tener es el de navegar la incertidumbre. El desafío que vamos a tener es el de seguir sin saber cuáles son las buenas noticias y cuáles son las malas noticias, y por eso vamos a necesitar cosas como Sherpas, en el mejor de los casos, si hicimos bien nuestro trabajo, y si no, como todos los otros productos que están dando vuelta, todos los otros discursos de complejidad que están dando vuelta y que nosotros consumimos todos los días. ¿Por qué? Porque tratan de darle sentido a un mundo en transición. Quiero volver al principio. Narrar es entender, es recortar, es reforzar, es perdurar en el tiempo. Nuestra forma de procesar todo lo que estamos aprendiendo es conversarlo. Si para algo sirve este podcast, es para eso, ¿no? Para pensar, para hablar, para entender. Así que si hay un día en el que vamos a estar especialmente atentos de los comentarios, es hoy. A vos que estás escuchando esto, gracias. Esta vez vamos a pedirte un poquito más, que es que nos cuentes qué te pasó. ¿Qué te pasó a vos? ¿Qué sacás en limpio? ¿Qué se nos pasó hoy? ¿O en qué acertamos? Que lo compartas en donde sea y con quienes quieras y con quienes sientas que estas charlas, que estos temas nos va a acercar a entender un poquito más rápido, a expresar más agencia, a cerrar esa brecha de complejidad-sentido, a pelear contra el dulce calor y comodidad del algoritmo y tratar de entender qué carajo está pasando por nuestros propios medios y tratando de usar las herramientas, por lo menos un poquito más de lo que las herramientas nos usen a nosotros, por todo el tiempo que sea posible. A quien esté escuchando, esto fue Sherpas temporada 2. Lo hicimos decenas de conciencias con mucho amor y alguna ayuda en algún momento de algún modelo de lenguaje. Muchas gracias, Rocío Priegue, Juancho Baleán. Muchas gracias. Gracias. Sherpas es un podcast del Gato y la Caja y este fue el último episodio de la segunda temporada. Producción de contenido, Juan Cruz Baleán, Pablo González y quien les habla, Rocío Priegue. Gestión, Camila Lynch. Diseño de identidad, Belén Caquefuco del Solar, Daniela Filippelli y Juan Manuel Garrido. Grabamos en Music Hub. La edición, técnica y composición es de Ignacio Orbojo. Si querés más abordajes como este a problemas complejos, podés conseguir todos los libros de Gato en elgatoylacaja.com/tienda. Hacemos este contenido gratis y libre gracias a bancantes. Sumate a bancar en elgatoylacaja.com/bancar.